Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu diestra, su mano derecha, su brazo derecho, mejor dicho. Eso es lo que dice la Biblia. Es todopoderoso. Él nos puede rescatar de cualquier cosa, de cualquier circunstancia. Y recordaos, por favor, hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay que buscar este gozo. Buscar su presencia. Necesitamos más que nunca fortalecernos en el Señor, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias, Señor. Llénanos con su gozo esta tarde, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos, Padre, para tu gloria, porque solo tú mereces toda la gloria y toda la honra. Tú eres el principio y el fin. El principio y el fin. Tú conoces todos nuestros caminos de antemano. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo en las sendas que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Sendas que están llenas de bendición. Si caminamos con rectitud y obediencia y santidad, vamos a recibir la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Aleluya. Amén. Pues mis hermanos, esta semana había varias cosas que he querido estudiar y compartir, pero hoy nada más que la ofrenda, ¿no? Gracias. Perdona, le van a pasar la ofrenda. Pues mientras pasa la ofrenda voy a hablar un poquito, porque se puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Quiero hablar un poquito de la tema de rendir nuestros corazones a Cristo. Pero no solamente rendir o entregar un poquito, como un principio. Yo quiero hablar de 100%. 100%. Yo sé que no hay nadie aquí que haya entregado su vida 100% a Cristo. Algunos de nosotros estamos intentando, es nuestro deseo, espero, pero todavía no hemos llegado a este punto, ¿verdad? Cuando veas dentro de sí mismo, vas a ver áreas que no están entregados todavía en las manos del Señor. Algunas áreas que solo tú y Él saben, porque Él está hablando contigo diariamente y cuando te acuestas por la noche, seguramente que Él está hablándote. Por favor, entrégame entrégame el otro. Quiero ser dueño de todo tu vida. ¿Quieres ser Señor? Este es lo que es un Señor, ¿verdad? Un Señor es un gobernador de todo. Alguien que es el Señor de vuestras vidas y de mi vida, toma control completamente de autoridad, ¿verdad? Él tiene suma autoridad sobre mi vida. Si yo he entregado mi vida a Cristo Jesús, 100%. Pero cada uno de nosotros tenemos que confrontar y experimentar las dificultades de entregar todo algo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Esto no vamos a lograr en un mes ni un año. Es un proceso de toda la vida. Pero Dios está buscando adoradores, verdaderos adoradores. Eso es lo que dice la palabra. Que adoran en espíritu y en verdad. Eso es lo que encontramos en San Juan capítulo 4. Él está buscando
entre sus ojos, los ojos de Dios mismo, del creador del universo, están buscando toda la tierra para un pueblo suyo, un pueblo escogido, un pueblo comprado por la sangre de Jesucristo, un pueblo entregado 100% a Él. Es su trabajo. Él nunca para de mirar y buscar para su pueblo. Como ovejas perdidas, ¿no? Cada uno de nosotros éramos una oveja perdida. Pero Él nos ha hallado y Él nos ha rescatado, ¿verdad? Nosotros tenemos que caminar en el temor de Dios. Hay música en tu móvil, en tu bolsa. No, la alegría del Señor está aquí, ¿no? Apagar los móviles, por favor, porque si no, vamos a escuchar otras canciones. Y quizás no son celestiales. Vamos a leer Salmos 128. Versículo 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Voy a leerlo otra vez. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Tenemos que tener el temor de Dios en nuestros corazones. Es algo fundamental. El temor de Dios. Reverencia por Él. Reverencia por Él. La reverencia por Dios viene a través de una relación personal. Reconociendo nuestras dudas, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros fallos, y reconociendo que Él es todopoderoso. Él es todo grande. Él nos cubre de todo. El amor de Cristo nos cubre de todo pecado. Vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a fracasar, pero Él nos va a levantar. Si somos dispuestos de entregar, tenemos que ser dispuestos de entregar. La predicación esta tarde, voy a hablar un poquito de rendir tu corazón 100% a Jesús. ¿Vale? Este es el tema. El pueblo de Israel fueron nuestro ejemplo. Podemos leer, el jueves pasado yo estuve hablando con la iglesia aquí del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. Carmen está dormida. Perdón. Me desvía hacia él, a ella, perdón. El pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento habla de un pueblo escogido. Un pueblo escogido, un pueblo especial. Este pueblo sirve para un ejemplo para nosotros hoy en día, para la iglesia. Nosotros somos los gentiles rescatados de este mundo, ¿no? Hemos sido rescatados fuera de este mundo, gracias a Dios, por su misericordia. Pero el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Muchas veces un mal ejemplo. Nos muestra, si habéis leído el Antiguo Testamento, los caminos que no deberéis tomar. Entre todos sus reyes, por ejemplo, que había más de, no me acuerdo ahora, más de 40 reyes sobre el pueblo de Israel. Solo había, creo que eran 9 que caminaban más o menos correctamente antes del Señor, que no eran buscando dioses ajenos.
ni cometiendo adulterio, eso es lo que dice la palabra, con dioses ajenos. Idolatría, eso es lo que es idolatría. Y esa gente era un mal ejemplo para nosotros en realidad, el pueblo de Israel, pero gracias a Dios por su fidelidad. Dios hizo un pacto con Israel, un pacto con Abraham, que era un pacto eterno, ¿verdad? Y cuando Dios habla y Dios hace un pacto con nosotros, podemos confiar en esto hasta la eternidad. Su pacto es con Israel hasta hoy en día. Sus promesas hacia el pueblo de Israel pertenecen a este pueblo hasta hoy en día también. Pero nosotros, como he explicado la semana pasada, somos injertados en la familia de Israel. Ellos son como el hermano mayor, digamos, el raíz. Cristo es la cabeza, nosotros somos injertados en el raíz, ¿verdad? Voy a leer Deuteronomía, que una palabra precisamente que he leído hoy, era muy apto para esta tarde, 26, 8 y 9. Hablando del pueblo de Israel. Jehová nos sacó de Egipto, recordáis que eran esclavos por más de 400 años en Egipto, sirviendo a los faraones. Jehová nos sacó de Egipto. Como Jehová, Dios mismo, nos ha sacado, tú y yo, de Egipto espiritualmente hablando. Egipto es el mundo. Representa el mundo para el creyente, ¿vale? Con mano fuerte. Ahí vemos su mano fuerte otra vez, ¿no? Hemos cantado de su diestra. Con brazo extendido. Con grande espanto, con señales y milagros. Ya podéis recordar de los 10 plagas. ¿Plagas? Perdón. Plagas. Que Dios mandó sobre la tierra de Egipto. Para que Faraón les dejara ir el pueblo de Israel. 10 plagas. Hasta el final fueron la muerte del primogénito. Entonces, el pueblo de Israel han visto señales maravillosas desde el principio. Desde su llamamiento de Egipto, han visto cosas tremendas. Ni han llegado a la tierra prometida. Estaban saliendo con el brazo extendido y todopoderoso de Dios mismo. Les sacó, les rescató de Egipto, ¿verdad? ¿Quién abrió el Mar Rojo? Ellos estaban enfrentados con el ejército egipcio detrás de ellos y el Mar Rojo enfrente y todo el pueblo de Israel atrapado. ¿Quién abrió el Mar Rojo? Para que ellos pudieran cruzar en tierra seca. Dios mismo, ¿no? Dios muestra sus prodigios y maravillas y milagros hacia su pueblo. Pero ellos siguen dudando, siguen siendo rebeldes, como nosotros. Aunque hemos visto cosas tremendas y maravillosas y milagrosas, libertad, liberación, nueva vida, seguimos siendo rebeldes, ¿verdad? A veces. No siempre. No vivimos en rebelión, espero. Porque si vivís en rebelión, estáis bajo la maldición de Dios. Y si quiere ver esto, lea Deuteronomía 28. Habla de la maldición y la bendición de Dios. ¿Vale? Voy a leer esto otra vez. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, con señales y milagros. Nos trajo a este lugar y nos dio a esta tierra. Él dio la tierra prometida de Canaán.
La tierra que fluye leche y miel. Abundancia de buenas cosas, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo se llama Canaán? La tierra prometida. ¿Cómo se llama esta tierra hoy en día? El reino de Dios. Bueno, sí, de una manera sí, espiritualmente hablando, pero yo me refiero al pueblo de Israel, la gente que Dios sacó, nuestro ejemplo. Estoy intentando de pintar un cuadro de un ejemplo del pueblo de Dios escogido, que nosotros tenemos que seguir este ejemplo o no. Esta es mi pregunta. Israel se llama, ¿verdad? Esta tierra está ahí hoy en día, ¿verdad? Existe. Es una nación que fue formado en el año 48, precisamente en el 14 de mayo 48. Después de las dos guerras mundiales, Dios formó la tierra otra vez de Israel. Estoy hablando un poquito de lo que hemos hablado el jueves pasado, ¿verdad? Hemos hablado un poquito de este asunto. Y he querido traer una enseñanza sobre esto, pero no voy a volver a esto otra vez, porque es muy interesante todas las promesas que Dios hizo a Israel. Vamos a ver en Deuteronomía, vamos a ver en Jeremías, en Ezequiel, en Zacarías. Todos son promesas de la bondad y la fidelidad de Dios hacia su pueblo, un pueblo escogido, un pueblo llamado desde la esclavitud de Egipcio, pero fueron su pueblo. Dios hizo una promesa con Abraham, ¿verdad? En el principio. Abraham es el padre de nuestra fe, digamos. Y el pacto fue con Abraham. Y la promesa era el hijo de Abraham, Isaac. La promesa fluye a través de Isaac. Amén. Amén. Isaac era el hijo de la promesa de Dios. Aquí he puesto que la mayoría del tiempo el pueblo de Israel quejaban en contra de Moisés y en contra de Dios. Casi todos los ejemplos que vas a ver en el Pentateuco, el Antiguo Testamento, Pentateuco, que es los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, escrito por Moisés, habla de la rebelión del pueblo. Era un pueblo que quejaba en cualquier momento. Dios abrió el mar rojo. Dios apareció como un fuego por la noche, un torre de fuego en el medio de su campamento. Y por el día, una columna de nube sobre el tabernáculo. ¿Tú puedes imaginar esto? ¿Tú puedes imaginar viviendo en un campamento en el desierto donde la presencia de Dios mismo se manifiesta? ¿Tú puedes imaginar? Yo me pongo en su lugar, en mi mente, en mi imaginación. ¿Cómo sería levantar por la mañana, abrirme las cortinas de mi tienda y ver en el centro del campamento, donde está el tabernáculo, una columna de nube, que es la presencia de Dios? Caminaba con ellos 40 años en el desierto. 40 años el pueblo de Israel no se cansaron ninguno. Su ropa no se desgastaron. Sus cuerpos no eran enfermos tampoco. Cuando ellos clamaban por carne, porque se quejaban de haber salido de Egipto, fíjate. Estaban tan hartos de recibir la comida del cielo, el maná. Dios mandó maná, que es una comida celestial. Les mandó por su amor, por su gracia, sobre el campamento de Israel. Pero ellos se quejaban de esto, se hartan de la maná.
Estaban deseando volver a Egipto. Tantas veces quejaban a Moisés, nos han mandado a este lugar para morir. Hemos vivido mejor en Egipto. Hemos vivido mejor, no hemos tenido que tener sed ni hambre. Tuvimos nuestras casas, nuestras verduras, hemos comido bien ahí, aunque siendo esclavos, que deseaban en sus corazones volver a Egipto. Espero que no hay nadie aquí que quiere volver a Egipto espiritualmente hablando. El mundo, ¿no? Donde hemos salido. ¿Me explico? Ellos quejaban por falta de agua, pero Dios, a través de Moisés y la obediencia de Moisés, sacó agua de la piedra. Y todo el pueblo bebía de este agua. Maravilloso, ¿eh? Es que ellos realmente caminaban en la carne. Caminaban según sus deseos carnales. Aunque han visto milagros tras milagros tras milagros en el desierto, en el lugar que ellos estaban caminando hacia la tierra prometida, ¿verdad? Nosotros caminamos hacia nuestra tierra prometida, que es el cielo. Como he dicho antes, somos peregrinos, ¿verdad? Estamos haciendo un peregrinaje, ¿se dice? Sí. Hacia el cielo. Dios los libró con grandes señales y prodigios. Ellos recibieron los 10 mandamientos en el desierto. Nosotros quizás estamos caminando en un desierto también, ¿verdad? Hay tiempos de pasar por desiertos en nuestras vidas cristianas y no es fácil. Un desierto es un lugar muy incómodo. Es muy incómodo. El sol te quema, hay sed, falta la comida. Es un lugar muy inhospitable, ¿no? ¿Se dice? Inhóspito, ¿no? Gracias. Es que nosotros no somos hechos para vivir en el desierto. Pero Dios nos está trayendo, si no quejamos, si no somos rebeldes, porque Él está mirando nuestro comportamiento durante el tiempo en el desierto. Todo el pueblo de Israel que quejaba hacia Dios murió en el desierto. Ninguno entraba en la tierra prometida. Solamente los que eran los jóvenes, los que no han vivido en realidad en Egipto antes, los que nacieron en el camino, en los 40 años de desierto. Ellos entraron, sí, pero también había 2 hombres más que entraron, que eran líderes, hombres de fe. ¿Quién eran? ¿Alguien recuerda quién eran? Josué, gracias, Josué. Y Caleb. Eran 2 hombres que no tiraban la toalla. Que aunque han visto gigantes, y aunque han visto que el enemigo es grande y poderoso, no quejaban. Dice que somos más que capaces de entrar y tomar esta tierra prometida. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Amén. Entonces vemos que Dios manda cosas especiales para su pueblo. Comida del cielo, cordonites incluso. ¿Alguien sabe lo que es un cordonite? Un pequeño ave. Ellos estaban deseando carne, porque estaban pensando en Egipto. Deseando en sus mentes. Pero entonces Dios mandó un viento fuerte
este y había una alfombra ¿viste? De codornices para recoger y comer. Gloria a Dios. Pero ellos estaban quejando incluso con los codornices. Y la ira de Dios se encendía en contra del pueblo de Israel. Yo lo he visto, no es mi estudio hoy, pero he visto creo que 3 veces que la ira de Dios se encendía en contra del pueblo de Israel. El deseo de Dios era para matarles, porque eran tan rebeldes, pero Moisés intercedió por ellos. Amén. Y la misericordia de Dios es como trajo la calma. La ira de Dios se fue. Es algo tremendo, hermanos. Hay que tener temor de Dios. Mucho temor de Dios. No sabemos quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es un fuego consumidor. No hay que jugar con el pecado, hermanos. No hay que jugar en esta vida con las cosas que no son ilícitos para nosotros. Vamos a leer en Galatas. Capítulo. Espérate. Galatas. Hace falta un puntito un poco más grande. Una Biblia más pequeña, ¿no? En 5:13. Mira lo que dice 5:13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, como el pueblo de Israel, ¿no? Nuestro ejemplo. Fuiste llamados a la libertad. Ellos fueron llamados a libertad también. Y Dios les rescató. Porque Dios es todopoderoso. Y es muy misericordioso. Y su plan no es para hacer daño a nosotros. Como hemos leído la semana pasada, Jeremías, creo que era 29. Yo conozco mis planes que tengo para ti. Planes de bendecirte. La Biblia dice en Galatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es un yugo de esclavitud para nosotros hoy en día? Nosotros no somos siervos en Egipto. Gracias, Benito. El pecado es lo que nos hace esclavos. El pecado es lo que nos hace esclavos, ¿verdad? Mira un poquito. En Galatas 5, merece la pena leerlo porque es muy importante. 26. Digo pues, andad en el Espíritu. Yo estoy siempre hablando de andar en el Espíritu, ¿no? Es un tema que me encanta y que estoy aprendiendo por mi propia vida. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, el pueblo de Israel fue guiado por la columna de fuego, ¿no? Por los mandamientos de Dios.
fueron guiados. Dios siempre quiere guiar a su pueblo. Él nos deja en el desierto ciegos. Él no quiere guiar. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gracias a Dios. Ellos estaban bajo la ley. Nosotros no. La ley es útil, es una herramienta para traernos a la gracia de Dios. Es nuestro maestro. La ley es nuestro maestro que nos muestra el precio del pecado. Manifestáis son las obras de la carne. Vamos a leer una lista de las obras de la carne. Yo no iba a leerlo, pero creo que es importante. Porque aquí dice, ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contenidas, diversiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esto. Estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán. Si practican estas cosas. Practican significa que no tiene un corazón arrepentido y sigue pecar en el pecado, ¿verdad? Tal como el pueblo de Israel. Ellos no eran un pueblo con un corazón arrepentido. Y todos perecieron de esta generación en el desierto. Ellos no heredarán, no heredaron la tierra prometida, porque eran rebeldes. Pero nosotros vamos a heredar la tierra prometida, ¿verdad? Es nuestra meta. Vamos a leer los frutos del Espíritu, que son las buenas cosas, que tenemos que enfocar, ¿vale? Ya hemos leído una lista larga de cosas malísimas, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, aleluya, qué alegría. Paciencia. ¿Cuántos aquí necesitan más paciencia? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es algo que vamos a hacer poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo. No quiero predicar condenación sobre nadie hoy. No estoy aquí para hablar de esto. Quizás la misma palabra te vas a convencer de algo, un área en tu vida que tiene que cambiar. Pero deja que el Espíritu Santo te muestra, te ministra y te sana. Si en versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No busquemos la vangloria, irritándonos unos a otros, evitándonos unos a otros. Aleluya. Bueno, gracias, Señor. Es una lista para leer, un pasaje para estudiar en casa. Galatas 5, el último 10 versículos de Galatas 5, ¿vale? Vamos a leer 2 o 3 palabras más. Romanos 8. 6 a 10. Esta es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu que necesitamos vivir hoy en día como la Iglesia de Cristo, ¿verdad? El ocuparse de la carne
las cosas carnales, las cosas de este mundo, es muerte. Voy a leerlo otra vez. El ocuparse de la carne es muerte. Gracias. Pero el ocuparse del espíritu, las cosas de Dios, es vida y paz. ¿Cuántos necesitan paz hoy en día? Yo sí. Paz en medio de la tormenta. Nosotros somos prometidos paz en medio de la tormenta. Alrededor, no sé si habéis notado, pero hay una tormenta. Hay una tormenta en el mundo. El enemigo se ha levantado en contra de la iglesia, en contra de las naciones. El enemigo se ha puesto fuerte. Hay una tormenta y necesitamos la paz de Dios. Porque sin esta paz no podemos tomar decisiones. Y no podemos escuchar la voz de Dios tampoco. Porque su paz nos trae todo lo que necesitamos. Nos pone en una relación correcta con Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si estáis viviendo en pecado, viviendo según lo que son los deseos de tu carne, no se puede agradar a Dios. Esto está claro, ¿no? Pero vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tiene el Espíritu de Cristo, tú no eres un hijo de Dios. Amén. Versículo 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, Santiago 4. Siete a 8. Bueno, vamos a leer un poquito en versículo 6 también. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Amén. Someteos a Dios primero. Rendir todo a Él, mejor dicho. Eso es lo que estoy predicando hoy, ¿no? Rendir, entregar todo a Dios. Someteos a Dios. Resistir al diablo, la tentación, las mentiras, la palabra que suelen, bueno. Y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Esta palabra me encanta. Este me da un abrazo del cielo. Amén. Acercaos a Dios, como estáis haciendo hoy. Han llegado a este culto para acercarte a Dios, me imagino, ¿no? No por ninguna otra razón. Aquí no somos religiosos. Venimos acá porque tenemos una relación personal con Dios, con Jesucristo. Y tenemos hambre y sed de Él, ¿verdad? Acercaos a Él.
y Él se acerca a nosotros. Qué promesa más bonita. Él es fiel. Tenemos que confiar plenamente en Dios, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Él es el buen pastor. Él es nuestro buen pastor y nuestro Padre Celestial. Él es capaz de llevarnos, de proveer, de sanar, de cuidar en cada área. Y Él quiere transformar tu vida. Pero Él está esperando que tú le das permiso a Él. Porque Él es el Espíritu Santo es un caballero. Él nunca empuja a nadie. Él no se empuja. Él es nuestro guía. Él viene, ven, sígueme. Esta es la voz del Espíritu Santo. Sígueme. Como dice Jesús. Deja tus redes y sígueme. No a mí, a Jesús. Él es nuestro buen ejemplo. Pero no olvides también estudiar el Antiguo Testamento. Leer acerca del pueblo de Israel y sus vidas. Eran un ejemplo para nosotros muy, muy importantes de cómo reaccionar en este mundo, de cómo obedecer un Dios que vive, en cómo escuchar su palabra, en cómo volver al camino correcto, porque ellos se desvían tantas veces, pero Dios también les corregía y les trajo a su presencia. Él quiere hacer lo mismo con nosotros. Aunque estamos dañados o pasando tiempos difíciles, Él nos quiere apoyar y mostrar su brazo derecho, su gran, fuerte, poderoso brazo, su mano poderosa sobre nuestras vidas. Amén. Porque Él es todopoderoso. Él nos conoce desde el principio. Nuestros días están en sus manos. Tú y yo no sabemos acerca de la mañana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué preocuparnos por mañana? Amén. Bueno. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por los ejemplos que tú nos has dado en tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, a estudiar tu palabra, ser buenos alumnos del Espíritu Santo. Señor, queremos ser más como tú. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Llénanos con sabiduría para caminar con rectitud en este mundo. Queremos ser transformados, Padre. Santifícanos, Padre, Señor. Santifícanos. Ayúdanos, Padre, a dejar el pasado en tus manos y caminar en rectitud y en la nueva espíritu que tú nos has dado hacia la meta. Y tú eres la meta, Jesús. Tú eres nuestro galardón y caminamos hacia ti, Señor. Gracias por mi vida, Señor, para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.